También a los asesores y asesoras, ya hemos dado inicio a esta comisión. Le damos la bienvenida al subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo. Gracias por estar presente una vez más en esta comisión, acompañado además de su equipo. Bueno, el abogado secretario, don Patricio, dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Gracias, presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para incorporar los derechos sexuales y reproductivos entre las garantías constitucionales. Se presenta urgencia en calidad de suma para el proyecto que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, a que alude el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. Proyecto también oficio de su excelencia el presidente de la República, presenta urgencia suma para el despacho al proyecto que modifica la ley sobre control de armas, para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugar altamente concurrido. También suma para el despacho al proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa, remuneratorio o ánimo de lucro, como para el que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, presenta simple. Y siempre también para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. Suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para agravar la pena de delito de secuestro en los casos que indica. Y suma para el despacho del proyecto que regula la protección y tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Correo electrónico Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, acompañado de la jefa de elección jurídica, señora María Esther Torres. Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública excusa a la señora ministra de no poder asistir el día de hoy y asiste en su representación el señor subsecretario de Prevención de Delitos, don Eduardo Vergara. A su vez, lo acompañan los señores Tomás Humud y Rodrigo Muñoz, asesores del Ministerio. Oficio del señor secretario general en ejercicio de la Corporación, por medio del cual comunica que la sala en sesión de hoy acordó remitir a la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos por los siguientes proyectos. El que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable a delitos cometidos contra miembros del Cuerpo de Bomberos y otros. El que modifica cuerpos legales que indica para tipificar los delitos de homicidio de bombero en acto de servicio y de daños contra vehículos de emergencia y restringe los requisitos para el acceso a penas sustitutivas. Finalmente tenemos reemplazos: el diputado señor Gonzalo Vinter por la diputada señora Javiera Morales Alvarado, y el diputado solamente para esta sesión, y el diputado don Leonardo Soto por el diputado señor Manucheri para esta sesión, presidenta, nada más. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Gracias. Diputados, les pido por favor un poco de silencio. Bueno, la presente sesión número... perdón. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No sé si hay algún punto de la cuenta que quisieran tratar las y los parlamentarios de los puntos mencionados. Ya, perfecto. Se termina la cuenta entonces. Y la presente sesión número 81 ha sido citada con el objeto de, 1, proceder a la elección del nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Constitución, en conformidad con el artículo 297 del reglamento. Y también de iniciar la discusión en particular de los 4 proyectos de ley que constituyen parte de la agenda de seguridad del gobierno y que modifican distintos tipos penales y refuerzan las competencias de Gendarmería. Esos son los 2 puntos por los cuales ha sido incorporada, citada la sesión el día de hoy. Entonces vamos a proceder. Rápidamente le voy a pedir al secretario que pueda decirnos cuál es el procedimiento según lo que establece el artículo 297 del reglamento para la elección del nuevo presidente o presidenta. Quiero recordar que el día de ayer yo he presentado mi renuncia de manera voluntaria en función del acuerdo y terminado el periodo que habíamos acordado por parte de quienes decidimos la elección de la presidencia en el periodo que pasó. Hemos hoy día, y también tomamos el acuerdo por unanimidad de elegir el día de hoy el presidente o presidenta, más allá que el reglamento lo que establece es que se requieren 48 horas posterior. Por eso es que lo estamos decidiendo el día de hoy. Entonces, secretario, le pido por favor que nos explique el procedimiento. Gracias, presidenta.
el procedimiento que establece el reglamento en la actualidad es que esta elección, ¿cierto?, es un acto solemne que se practica mediante el uso de cédulas que son en la actualidad nominativas, es decir, van con el nombre de cada uno de los que van a participar en la votación, porque estas votaciones en la actualidad ya son de carácter público, y se le va a entregar a cada uno de los miembros de la comisión una cédula nominativa para los efectos que puedan expresar su voluntad en orden a votar por una persona para ocupar el cargo de presidente de la comisión presidenta. No me lo voy a comunicar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a proceder. Dicho esto, solo quiero recordar que son las personas que están presentes quienes pueden participar, por tanto, de esta votación. Me ha solicitado la palabra la diputada, perdón, me había solicitado la palabra el diputado Ilavaca previamente y después el diputado Manuchet y la diputada Giles. Muchas gracias, presidenta. Primero, reconocer de que la renuncia presentada por usted de acuerdo al pacto administrativo y tal cual suscribimos en dicho pacto el segundo año, le correspondía a la bancada del Partido Socialista tener el presidente de esta comisión. Y en esos términos la bancada del Partido Socialista para este segundo año ha definido proponer esta comisión la candidatura del compañero Raúl Leiva como presidente de la comisión presidenta. Perfecto, muchas gracias, diputado Ilavaca. Sin lugar a dudas, tal como lo hemos dicho, respetar los acuerdos es muy importante, así que le agradecemos a la bancada del Partido Socialista también el presentar esta propuesta. Diputado Manocheri. Solo era para secundar lo del diputado Ilavaca. Perfecto. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Presidenta, respecto del pacto administrativo al que se ha hecho alusión, el gobierno parece que da por desahuciado el pacto administrativo, por cuanto anda ofreciéndole a la derecha hacer un nuevo pacto que contemple la presencia de la diputada Carol Cariola en la mesa. Entonces yo no me referiría a ese pacto que creo que está cuestionado por el propio gobierno y por las fuerzas oficialistas aparentemente. Yo quiero proponer efectivamente que el diputado Leiva ojalá reciba la unanimidad de esta comisión, por cuanto se ha comprometido conmigo privadamente y también lo ha hecho público. Él está en disposición de actuar democráticamente y poner en tabla y tramitar el sexto retiro, aunque reciba presiones indebidas como las que hemos visto estos días de parte del gobierno. Por esa razón, por ese compromiso que ha asumido el diputado Leiva con el pueblo de Chile de llevar adelante la reivindicación popular de masas probablemente más importante que tiene hoy día el pueblo de Chile, es que yo voy a votar por el diputado Leiva y llamo a mis compañeros a que lo hagan también. Gracias, diputada. Bueno, el diputado ya había sido propuesto. Creo que es importante que podamos establecer que el contexto de esta comisión tiene que ver con la votación y la presidencia de la Comisión de Constitución. No hay otro debate que esté cursando, por lo tanto también en honor a la verdad y porque yo creo que hoy día más que nunca la defensa de la democracia requiere de que las autoridades electas por votación popular digan la verdad para que así no se tengan que enfrentar a bochornos frente a la prensa en que tienen que salir a desmentir, tal como lamentablemente la diputada que acaba de antecederme en la palabra lo ha tenido que hacer de manera permanente, ya que lamentablemente falta la verdad, porque quiero volver a repetir de que si hay un proyecto de ley que se tiene que poner en tabla, como ella lo acaba de decir, como es el retiro, es porque es la fecha que corresponde, tal como lo hemos ratificado en esta comisión. El 18 de abril se puede poner en tabla el proyecto de ley porque se cumple un año, no porque ella haya comprometido a nadie. Entonces creo que es importante enfrentar las mentiras con todas sus letras, por la democracia y porque corresponde a nuestro país saber, y a los ciudadanos que nos están viendo, saber exactamente lo que en esta comisión está pasando. Esta diputada ha presentado la renuncia de manera voluntaria, tal como lo hemos dicho, producto de un acuerdo administrativo que varios de nosotros hemos decidido respetar, que hemos sostenido. Podrá modificarse en el futuro, probablemente. Este es un acuerdo de las y los parlamentarios, no del gobierno, quienes cumplimos nuestra palabra, quienes hacemos fe pública
de lo que decimos, tenemos que decirlo también de cara a la ciudadanía. Por eso es que participamos de las votaciones, damos la cara en las votaciones, no nos escondemos detrás de la puerta de una sala y estamos aquí para dar la cara como es lo que corresponde cuando somos parlamentarios y parlamentarias electas. Así que, dicho eso, tal como yo lo anuncié el día de ayer, nuestra propuesta es el diputado Leiva, lo acaba de ratificar el Partido Socialista, partido que es parte del acuerdo administrativo, un partido serio por lo demás con el que se puede dialogar. Quisiera preguntar si hay alguna otra propuesta que se quiera poner sobre la mesa y si no, diputado de la carrera, ¿tiene otra propuesta? Muchas gracias, Presidenta. Sí, tengo una propuesta para la disputa que tienen entre ustedes dos, las distinguidas diputadas, que es que pongamos por delante a Chile, y yo quiero pedirle al nuevo presidente que salga electo, me asumo que será Raúl Leiva, que pensemos en el bienestar de los chilenos. Muchos ha dicho que la reforma tributaria afecta la implementación de la pensión garantizada universal, que no se va a poder hacer porque no hay plata. Y yo quiero pedir lo que le pedí a usted, Presidenta, hace 3 meses, que ponga en tabla el proyecto de ley que yo he emocionado, que es para rebajar la dieta parlamentaria a los 10 ingresos mínimos mensuales, que es lo que prometió el presidente Boric en campaña. Es decir, que todos los parlamentarios nos rebajemos nuestras rentas, nuestros sueldos en un 43%, como una manera de cooperar con Chile. Ustedes dicen que están preocupados, sexto retiro, la diputada Pamela Giles, para ayudar a los chilenos, y usted dice que tiene otra versión. Yo le digo que de cara al país hagamos todos los diputados un sacrificio, seamos los primeros en preocuparnos de la pensión garantizada universal, y que en lugar de estar generando inflación con un retiro, todas las autoridades, y por eso tengo 2 proyectos de ley, Diputado, las autoridades de gobierno, perdóneme, las autoridades de gobierno, y partamos los parlamentarios por rebajarnos nuestros sueldos en un 40% a 10 ingresos mínimos mensuales, salgamos al mostrador frente a todas las cámaras y digamos que nos ponemos todos con Chile, porque Chile necesita la pensión garantizada universal, y demos nosotros el ejemplo poniendo en tabla. Yo le pido por favor al presidente que viene, lo que no hizo la presidenta Carol Cariola, de poner en tabla el proyecto de ley para que lo votemos y lo llevemos a sala y seamos los primeros, los diputados en Chile, en rebajarnos nuestros honorarios, nuestros sueldos, porque al final nos financian los impuestos de todos los chilenos. Gracias, diputado. El proyecto está en tabla, de hecho es uno de los proyectos que tenemos en consideración dentro de la tabla y que está puesto tal precisamente como todos los proyectos que se han solicitado poner en tabla. Diputado Alessandri. Y les pido por favor acotarse al punto que estamos tratando, que son las propuestas de candidaturas para la presidencia de esta comisión. Gracias, Diputado Presidenta, Alessandri. gracias por este año en la conducción. Muchas Yo quería gracias. proponer al diputado Gustavo Benavente como candidato a presidir la comisión. Es un diputado de la región del Maule, abogado con vasta experiencia, que podría ser un aporte a la discusión. Perfecto, muchas gracias, diputado Alessandri. ¿Alguna otra propuesta para presidir la Comisión de Constitución? Bueno, habiendo 2 propuestas entonces, procederíamos, cada uno de ustedes tiene un documento en su mano que es para poder escribir el nombre del candidato. En este caso hay 2 candidatos propuestos, el diputado Benavente de la Unión Demócrata Independiente y el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista. En votación entonces, para que cada uno pueda escribir su papel y lo podamos hacer llegar a la Secretaría. La Secretaría va a recoger los votos. La Secretaría, que en este caso oficia como ministros de fe y ministras de fe para este proceso electoral. ¿Así? Con B corta. Lo haría muy bien, diputado. Ah, bueno. No, los tuits anteriores eran complicados. Perfecto. Entonces, recogido ya los votos, vamos a hacer el conteo público de los votos frente a la propuesta que se ha planteado. Claro. Secretario, don Patricio, Gracias, por favor. Presidenta. Reglamentariamente tengo que preguntar 2 veces
Si por queda favor. alguien sin votar, y si queda alguien sin votar, nadie, por lo tanto ya estoy en condiciones de hacer el escrutinio. Perfecto. Y Margarita va a ir tomando la votación. Tenemos un voto, don Andrés Lonto por don Gustavo Benavente. Sí, es una votación pública, diputado. Don Podría haber Gustavo, sido, sí. generosamente, por don Jorge Alessandri. ¿Sí? ¿Usted o no? No, Al Jorge revés. Alessandri por Gustavo Benavente. Ah, perdón, ya. Sí, sí. Ah, tiene razón. No hay tanta gente. no es posible. No, me equivoqué. Es que usted es generoso igual, así que no da lo mismo. Sale mal, da lo mismo. Don Lleva 2 votos. Diego Chalper, por don Gustavo también Benavente. Hasta Así el es. momento, don Gustavo Benavente Perdón, también. escuchemos por favor para que no nos... Por don Gustavo Benavente. Gustavo Benavente. Don Miguel Ángel Calisto, por don don Raúl Leiva. El señor Raúl Leiva, por don Raúl Leiva. La señora Pamela Giles, por don Raúl Leiva. Don Gonzalo Vinte, me parece que la diputada que la reemplaza, ¿no? Sí. La señora Javiera, ¿cierto? Por don Gonzalo... No, por Raúl Por Leiva. don Raúl Leiva. Don Leonardo Soto, don Leo, por don Raúl Leiva. Doña Catalina Pérez también por don Raúl Leiva. Don Marcos Silavaca por don Raúl Leiva. Y la señorita presidenta por Carol Cariola. Carol Cariola por el señor Raúl Leiva también. Perfecto. Entonces, el resultado de la votación, secretario. 1, 2, 3, Tenemos 5, 6, 1, 7, 8. 2, 3, 4 votos. Don Gustavo Benavente. Yo cuento 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá faltaba uno. Faltaba un voto. ¿De? Don Luis Sánchez, por don Gustavo Benavente. Ya, 5. perfecto. Ya, perfecto. Entonces vamos a entregar... Diputados, Dame por favor. especialidad. Diputados, por favor, vamos a entregar el resultado de la votación. Entonces, hay 4 votos, no, 5, perdón, 5 votos por el diputado Benavente Exactamente. y 8 votos por el diputado Raúl Leiva. Por lo tanto, quien es electo como presidente de la Comisión de Constitución para el periodo que viene es el diputado Raúl Leiva. Muchas gracias. Bueno, antes de entregarle entonces al diputado Raúl Leiva, quisiera agradecer en primer lugar a las y los trabajadores de esta comisión, a don Patricio, a Margarita, a Cecilia, por supuesto también a mis colegas por permitirme ejercer durante este año de periodo comprometido mi mandato como presidenta de la Comisión de Constitución, por el trabajo, por el respeto. Por supuesto también me siento orgullosa de haber sido la primera mujer presidenta de esta comisión. Lamento que en varios lugares las mujeres sigamos siendo primeras en algo, porque eso ha significado que hemos tenido espacios denegados por muchos años. Quiero decir que en el trabajo que hemos realizado hemos abordado distintas materias, distintos proyectos de ley. Sin embargo, hemos despachado 16 proyectos de ley, más de 10 hoy día se encuentran en tabla y en tramitación desde el punto de vista del inicio de su tramitación, del trabajo legislativo. Hemos sido una comisión muy eficiente, sacamos adelante proyectos de ley como el quinto retiro que puse en tabla la primera semana que asumí, el proyecto de ley que excluye beneficio a violadores de derechos humanos, la disminución del quórum calificado, la eliminación de la pena de muerte, la desnotarización, la protección de datos personales. Hemos puesto en tramitación con compromiso también con la oposición la Defensoría de las Víctimas, la ejecución de penas efectivas y otros proyectos de ley que han sido tramitados en esta comisión. Ayer presenté mi renuncia de manera voluntaria, a pesar del intento persistente de la diputada Pamela Giles por atribuirse de manera mentirosa que ella me habría sacado de la comisión. Creo que es importante enfrentarlo y decirlo de manera clara. No le corresponde atribuirse nada que yo haya hecho de manera voluntaria, diputada. No le tengo miedo, a diferencia probablemente de mucha gente, que sí se disminuye en decir y hacer cosas por temor a sus acciones, a las amenazas públicas, a las mentiras, a los inventos y a la tergiversación de la información. No le tengo miedo, diputada, y se lo digo a su cara, ni a usted, ni a ninguno de los sectores, ni de sus aliados de la ultraderecha que hasta el día de hoy han estado permanentemente tratando de dañar las acciones políticas que llevamos desde esta comisión y tratando de tergiversar la información que hemos llevado adelante.
No le tengo miedo a la gestión política, no le tengo miedo a la verdad, no le tengo miedo a la acción y no le tengo miedo tampoco a la posibilidad de llevar adelante cambios importantes porque nos hemos ido abriendo puertas y caminos para eso. Agradezco a todos y a todas, les agradezco a cada uno de ustedes por haber sido parte de esta gestión, por haberme permitido jugar este rol y quiero felicitar también a mi compañero diputado Raúl Leiva, que producto del respeto a un acuerdo administrativo de quienes somos fuerzas democráticas en este Parlamento, hemos podido sostener el compromiso que asumimos a principio de este año. Y ese compromiso tenía que ver con que la continuidad de la conducción de esta comisión después de un año pasaba a manos del Partido Socialista, como lo ha dicho mi compañero Marcos Ilavaca, y el diputado Raúl Leiva, no tengo ninguna duda, que dará continuidad a los compromisos que hemos asumido, a la tabla que hemos puesto y hemos construido colectivamente de manera inédita, y por supuesto también a cumplir con los compromisos que esta propia comisión ha tomado respecto de respetar la Constitución, las leyes y el reglamento de esta corporación. Así que felicitaciones, compañeros, y quiero hacer entrega, por tanto, de este lugar y de la campana para tocarlo un rato. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Oye, como es una tradición en la Cámara, no es que sea un campanario ni mucho menos, pero quiero agradecer de todo corazón y en representación de todas las compañeras y compañeros de nuestra comisión el que haya conducido, diputada Cariola, a pesar de las diferencias que pueden existir aquí, una conducción imparcial. Se le ha dado la posibilidad de que distintos proyectos de ley de distintos sectores políticos sean discutidos y debatidos, no siempre exento de polémica, pero la idea es poder, a través de este símbolo, representar su trabajo, su entrega, su compromiso, y usted sabe que cuenta siempre conmigo también, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Te vas a sentar al lado mío? Sí, no me voy a poner para allá, pero voy a sacar mi Al lado- mochilita. Al lado del Longton. Oye, primero que todo, si me permiten solo una licencia, agradecer de sobremanera a, primero que todo, a mis compañeros de partido. Este es un acuerdo administrativo que honra al Partido Socialista y lo va a seguir honrando. Y yo quiero agradecer la confianza que han depositado en mí, primero que todo, las y los compañeros de mi bancada del Partido Socialista, y muy especialmente a mis compañeros Marcos Ilavaca y Leonardo Soto, que me honran en poder ocupar este cargo. Agradecer a todas y cada una y a todos y cada uno de las y los diputados que integran esta comisión. Más allá de las polémicas, más allá de las diferencias, yo lo que le quiero garantizar, porque el rol de conducción es un rol muy complejo, es dar cuenta de la imparcialidad en el trato con las diputadas y diputados. Tal como lo ha hecho la diputada Carol Cariola, uno podría gustarle o no gustarle un proyecto de ley, pero lo que no se puede hacer es rehuir la discusión y el debate de cada uno de estos proyectos, así que yo quiero comprometer con todos y cada uno, como ha sido además la forma de trabajo que he tenido durante mi vida profesional y también aquí en la Cámara, y también mi vida personal, imparcialidad y garantía de conducción para que todas y todos, mayorías y minorías, también puedan ser debidamente escuchados en esta comisión. Esta es la comisión más importante, a mi entender, de la Cámara de Diputados, sin perjuicio de las otras que se vayan desarrollando, que también he integrado. Y quiero agradecer con esto también, no solo a los compañeros, a los equipos de trabajo, a Secretaría, que ha realizado una tremenda labor, y claramente vamos a estar comprometidos y empeñados en, a pesar de nuestras legítimas diferencias, colocar a Chile por delante. Así que muchas gracias a todas y a todos. Ahí ustedes me aplauden, yo me quedo tranquilo. Don Patricio, siempre en un corbata. Gracias al voto de Longton y Alessandri, ¿va? Que son tus grandes amigos, además, po. No, mira, lo importante aquí es súper importante que nosotros seamos capaces de recomponer las confianzas en el trabajo que nosotros desarrollamos. Y esa es la invitación que le quiero hacer a las diputadas y diputados. Que dejemos de lado las polémicas, que seamos capaces de generar nuevas confianzas en el trabajo que desarrollemos. Cada uno de nosotros representa posturas, ideas políticas también a nuestra gente, pero lo importante es que lo debatamos con altura de miras, porque si hay alguien que nos mira, no solo son nuestras familias, a quien aprovecho de saludar, sino también porque detrás de cada una de las diputadas y diputados que hay aquí también hay una familia, hay hijos, hijas, familia que también está mirando, y eso hay que cuidarlo mucho. Yo lo que les propongo es recomponer
el trato cívico y republicano que debemos tener como adultas y adultos y como servidores públicos, y tratar de, tal como fue de prolífico el periodo del año que encabezó la diputada Cariola, el poder sacar muchos proyectos de área adelante. Así que vamos a continuar con la segunda parte de la sesión y corresponde iniciar la votación en particular de 4 proyectos de ley que son parte de la agenda de seguridad del gobierno, todos ellos en primer trámite constitucional y reglamentario, que son, en primer lugar, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica, que es el boletín número 15.558-07, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, que es el boletín número 15.559-07, el proyecto de ley que modifica la ley número 17.798 sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, boletín número 15.560-07, y finalmente el proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión conforme al boletín número 15.561-07. A esta sesión han sido invitadas las ministras del Interior y Seguridad Pública, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Prevención del Delito y el subsecretario de Justicia, y se han excusado de comparecer en esta audiencia la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, por tener un tope de agenda. Recibimos su excusa por escrito, lo mismo que el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, que tenía un problema de agenda. Y nos acompañan por el Ministerio de Justicia el señor subsecretario don Jaime Gajardo Falcón, a quien le damos la bienvenida, subsecretario, y también que siempre nos acompaña en este trabajo legislativo a la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, doña María Esther Hidalgo, a quien damos la bienvenida, y también por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, nuestro estimado subsecretario de Prevención del Delito, don Eduardo Vergara Volvarán, y los asesores del Ministerio del Interior, don José Tomás Humut Respaldiza y el señor Rodrigo Muñoz Baeza. Diputada. Gracias, presidente Leiva. Quisiera señalar, para quienes no me hayan escuchado antes, reiterar lo mismo, que lo seguiré reiterando todo lo que me parezca necesario, que por supuesto recibimos con mucho agrado a los subsecretarios y sus comitivas. Sin embargo, desde que comenzó esta legislatura, he señalado sesión a sesión que el colegislador en estricto rigor es el ministro o ministra, y que sería deseable que, tal cual ha dicho nuestro presidente, el diputado Leiva, como esta es la comisión más importante de la Cámara, pero aunque no lo fuera, es deseable que no se convierta en una costumbre que nos acompañen los subsecretarios en ausencia de los ministros. En una decisión que no fue unánime, por cierto, en esta comisión, se habilitó a los subsecretarios como que fueran ministros para venir permanentemente sin necesidad de que esté presente el ministro. Quiero decirles que a quien más afecta esa decisión, a mi juicio, es a la ciudadanía, porque debería estar aquí presente el colegislador, pero que además, secundariamente, afecta al propio gobierno. Siendo una prerrogativa que está perfectamente señalada en esta comisión y efectivamente es un acuerdo que se tomó, yo quiero, por su intermedio, presidente, señalarle a los propios subsecretarios de estos ministerios que le hace un daño a la forma de legislar, a mi juicio, el que no estén los ministros presentes. Esto se lo dije en las primeras sesiones a la ex ministra de Justicia, que lamentablemente la perdimos, creo yo, entre otras cosas, por no entender cuál es su rol. Tengo la mejor impresión de los subsecretarios, tengo particular simpatía por el subsecretario Vergara, tiene que ver con la gestión, presidente. Y cuando se habla de mejorar la gestión del gobierno y se compromete eso con la gente, me parece que eso también tiene una raigambre en la forma de legislar. Durante el periodo de Piñera, que tanto hemos criticado,
el ministro Larraín no faltó jamás a una sesión. Estábamos en pandemia, era sumamente complejo. Y cuando insinuó que iba a faltar esta comisión completa, particularmente la oposición, varios parlamentarios que están aquí, el diputado Soto, el diputado Ilavaca, nos opusimos terminantemente a que viniera el subsecretario. No por una maña, sino que porque la mejor forma de legislar es que los ministros a cargo se hagan presentes. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Recordar que al respecto hay un acuerdo adoptado por la mayoría de los miembros de esta comisión en orden a que cuando un ministro que es invitado no puede asistir, se le solicita que se excuse debidamente, como lo hicieron en este caso el ministro de Justicia y la ministra del Interior, y también son invitados los subsecretarios de la cartera junto con sus asesores legislativos. A continuación, vamos a proceder a votar en particular. Hay una indicación del diputado Longton. Yo le pido desde ya al diputado Longton que prepare su intervención para fundar su indicación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica. Señor secretario. Gracias, presidente. Conforme a lo acordado por la comisión, en orden a tramitar en forma paralela, conjunta estos proyectos, es que el presidente ha decidido comenzar, siguiendo el orden de los boletines, por el 15.558, que modifica el Código Penal agravando el delito de secuestro. Al respecto, el delito de secuestro está regulado en el artículo 141, el que señala el que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito. El tercer inciso señala: si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencia o arrancar decisiones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Justamente el proyecto señala en que se intercala el inciso tercero que acabo de leer del artículo 141 del Código Penal entre las expresiones decisiones y será la frase o si el encierro o detención se prolongare por más de 48 horas. De tal manera que esta pena mayor que aplica el inciso tercero de presidio mayor en su grado mínimo a medio se da si se ejecutare para obtener un rescate, este secuestro, o imponer exigencias o arrancar decisiones, y a eso se suma lo que el proyecto propone, o si el encierro o detención se prolongare por más de 48 horas. Al respecto, señor presidente, hay indicación suscrita por el diputado señor Andrés Longton, pero también han adherido a la indicación los señores Schalper, Benavente y Alessandri para incorporar un nuevo numeral segundo al artículo único del siguiente tenor. Numeral 2. Reemplázase en el inciso final del artículo 141 del Código Penal la expresión mayor en su grado máximo por la palabra perpetuo. El inciso final será el que con motivo u ocasión del secuestro cometiera además homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 número 1 en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Entonces, la indicación propuesta por los diputados señalados reemplaza en el inciso final la expresión mayor en su grado máximo por la palabra perpetuo, presidio perpetuo. Eso es, señor presidente, lo que podría señalar mientras tanto. Muchas gracias, don Patricio. Le voy a ofrecer la palabra a quien es el autor de la indicación, el diputado Longton, para que se refiera a ella. Diputado. Gracias, presidente. Presidente, bueno, no nos debe señalar que el secuestro se ha convertido en un delito muy habitual en nuestro país y eso nos exige reformarlo en atención a los nuevos supuestos de secuestro que están cada vez incorporándose y siendo víctimas de tantas personas en nuestro país. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien la propuesta del gobierno, pero incorporar en los supuestos más graves del secuestro, en este caso, el secuestro con homicidio, el secuestro con violación y el secuestro con lesiones gravísimas, como por ejemplo la mutilación de alguna parte del cuerpo, requieren subir en un grado la pena, que la pena parta, en vez de 15 años y un día, parta en presidio perpetuo.
y que pueda llegar a presidio perpetuo calificado. Presidente, nos parece coherente además porque estos son los delitos más graves, de los delitos más graves que establece el Código Penal. Y si no sé si no recuerdan, pero hace algunos meses nosotros aprobamos la Ley Tamara. Y en la Ley Tamara subimos la pena del homicidio simple, que es un supuesto menos gravoso que el secuestro con violación o con homicidio. Y lo subimos de 15 años y un día a 20 años. Por lo tanto, si nosotros no modificamos esta norma, estamos dejando con la misma pena el homicidio simple con el secuestro, con violación o con homicidio. Y les recuerdo también que la Ley Tamara fue aprobada, si no me falla la memoria, es ley. La Ley Tamara, que ya es ley, fue aprobada por todos los integrantes de esta comisión. Y entendiendo que hay un supuesto más gravoso a propósito de estas figuras del secuestro, nos parece que es coherente subirle la pena a un grado y que quede de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Hoy día está de 15 años y un día a presidio perpetuo, por lo tanto lo que hacemos es subir el piso un grado. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación? Diputada Cariola, usted, por favor. Te quería solicitar la opinión al Ejecutivo sobre esta propuesta del diputado. Muchas gracias, diputada. Subsecretario Vergara. Muy buenas tardes, señor presidente. Aprovecho también de felicitarlo por su nuevo cargo en esta importantísima comisión. Desde nuestro punto de vista, y esto lo hemos manifestado previamente y también en el inicio y la presentación de este proyecto, desde nuestro punto de vista nos parece que es una pena excesiva. Y si es necesario podríamos dar más detalles, que daría la palabra a nuestro asesor, pero esta es una discusión que ya se tuvo y no es parte esto tampoco del espíritu de lo que presentamos como gobierno, incluso entendiendo que fue un debate y una discusión que tomó lugar previamente. Muchas gracias, subsecretario Vergara. Había consideración de lo que usted plantea. Claramente en la presentación y discusión en general de estos proyectos se debatió. Este es un proyecto de artículo único, así que entendemos que el Ejecutivo tiene una posición distinta en el entendido de no aprobar la indicación del diputado Longton. Agotadas las instancias de las palabras, vamos a proceder, señor secretario, a la votación. Sí, señor presidente, reglamentariamente corresponde votar la norma de este artículo único con la indicación que agrega un numeral 2, ¿cierto? En el caso de ser rechazado en esa forma, se votará en su texto original, tal y como viene como artículo único, sin numerales aparte. Muchas gracias, señor secretario. Queda medianamente claro la forma de proceder y votación. En votación, señor secretario. Perfecto. Quiero dar cuenta, disculpe, señor secretario, de un pareo que informan los diputados, la diputada Pérez y el diputado Alessandri. ¿Eso no se debió dar cuenta en la cuenta? No. Lo que pasa que es un pareo, no es un reemplazo, diputada. Sí. Ya. En votación, secretario. Gracias, presidente. Señalando nuevamente, ¿cierto?, que lo que se está votando es, como corresponde reglamentariamente, la propuesta original con la indicación presentada por los señores Longton, Chalper, Alessandri y Benavente. En el caso de que no se apruebe, se votará la proposición original del proyecto. Perdón, presidente, ¿puedo? Diputado Chalper, estamos en votación, pero excepcionalmente... Para entender una cosa, porque, a ver, esto que hace que el secretario para mí es nuevo, porque normalmente lo que hacemos es votar la indicación, y si se aprueba la indicación, obviamente se entiende incorporada al texto. Al momento de votarlo así, a mí el susto que se me produce es que si usted quisiera pedir la votación separada de la indicación en la sala, no puede. Porque aquí nunca hemos votado la indicación como algo separado. Siempre lo hemos votado como una especie... Entonces se nos está produciendo ese problema a propósito de la votación de ayer. Esto no es una cosa teórica, porque el problema que se está suscitando respecto a la votación de ayer es que como se votó así, es decir, la indicación del diputado Soto ayer sobre el tema como parte del texto, no se puede pedir votación separada de la indicación, porque nunca votamos separadamente la indicación. Entonces yo quisiera ser súper claro en eso, porque después podría pasar que el diputado Longton quiera renovar la indicación y no pueda, porque le van a decir que nunca se votó la indicación, sino que lo que se votó es este mix entre el texto original y la indicación. Entonces, si quedamos claros que lo que se está votando en realidad es la indicación y no el mix, sería mejor, presidente. No sé, acláreme luego que estamos teniendo un problema de interpretación respecto a la votación de ayer. Muchas gracias, diputado Chalper. Nos va a aclarar ese punto el señor secretario. No, en el caso, reglamentariamente lo que corresponde es votar la propuesta del proyecto
en la cual incide la indicación. En este caso la indicación incide en lo único que hay en este proyecto, que es el artículo único. ¿Y en qué consiste? En agregar el número 2, que incide en el inciso final del artículo 141. Respecto a la posibilidad de poder renovar la indicación, una de las menciones reglamentarias obligatorias es el listado tanto de artículos como indicaciones que han sido rechazadas y también aquellas que han sido declaradas inadmisibles. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad del autor de la indicación que ha sido rechazada de poder reanudarla, presentarla nuevamente en esto. Así que no se produce ese efecto que usted teme en el sentido de que se funde, ¿no? Es simplemente... ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el reglamento? Es por una razón práctica. Es una razón práctica, porque resulta que al momento en que se vota la propuesta, en este caso del proyecto, y va con la indicación aprobada, se despacha inmediatamente el artículo completo. Entonces no hay que hacer dos votaciones. Pero de todas maneras le aseguro que en el caso de que fuese rechazada, tiene que aparecer en el listado rechazada y se puede renovar reglamentariamente. Tal como da cuenta el señor secretario, en el informe que emite la Secretaría de la Sala viene consignada explícitamente cada una de las indicaciones que se aprueban y rechazan. Sí. Lo que pasa aquí, que de aprobarse esta indicación, se aprueba junto con el texto propuesto y es una sola votación. Y lo que vamos a proceder ahora entonces es a votar la indicación. En votación, señor secretario. Gracias, presidente. Entonces, don Jorge Alessandri... era que don Jorge está pareado con la diputada señorita Catalina Pérez. Perfecto. Don Gustavo Valente iba a estar online, no sé si, porque tuvo que retirarse. No está. ¿Estaba? Pero no, si no está en pantalla no... Sigamos entonces mientras tanto, ¿ya? Don Miguel Ángel Calisto. A favor de la indicación. A favor. Don Marcos y la Vaca. Sí, presidente, quiero fundamentar la indicación. Primero señalar de que resulta, para algunos delitos uno podría entender una indicación de estas características, pero creo que comete un error quienes suscriben esta indicación, porque le entregan presidio perpetuo, presidio calificado, por ejemplo, a aquellas personas que secuestran y cometen lesiones. Están comparando, no importa, están comparando la lesión con un homicidio. Estoy fundamentando mi voto. Están comparando la lesión con un homicidio y la violación. Es decir, el llevar a aplicar, y yo por eso insisto, yo creo que la indicación está mal presentada, y el llegar a equiparar un secuestro con homicidio y violación con la lesión, creo que no corresponde, y como es una sola votación, presidente, yo voy a rechazar. En contra, don Marcos y la Vaca. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente o secretario. Yo quiero suscribir esta indicación, en primer lugar. Como aprendimos dolorosamente, o sea, en realidad aprendieron los diputados que no se han leído el reglamento, basta con mi sola voluntad para querer suscribirla y no se necesita que los diputados que son autores de la indicación lo acepten. Pero quiero además, presidente, señalar frente a lo que ha dicho por su intermedio el diputado Ilavaca, que probablemente para quienes sufrimos prisión política y tortura durante la dictadura, tiene justamente mucho sentido lo que plantea esta indicación. Quienes sufrimos secuestro y fuimos lesionados por razones políticas durante la dictadura, sabemos que ese es un crimen gravísimo, tan gravísimo que cuando su motivación ha sido política es considerado un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, me parece que la argumentación que ha entregado el diputado Ilavaca por su intermedio más bien le da un motivo adicional a la razón que tiene la indicación del diputado Leiva, del diputado Longton, perdón. Por supuesto que voto a favor de esta indicación, además de suscribirla. Muchas gracias, diputada Giles. A favor, diputada Pamela Giles. Don Andrés Longton.
Gracias, presidente. Muy breve, ya la justifiqué, pero me quiero hacer cargo de lo que señala el diputado Ilavaca. Yo le recuerdo al diputado Ilavaca que el robo con violencia e intimidación tiene la misma pena que el homicidio simple. Y ahí no se corta ningún miembro humano, no se termina con la vida de nadie. Y aquí estamos hablando de secuestros donde se pierde algún miembro del cuerpo producto de un secuestro, con todo lo que ella conlleva, y como decía muy bien por cierto también la diputada Giles, que genera una secuela permanente. Por lo tanto, y esos son proyectos que usted apoyó en su momento cuando se le subió la pena al robo con violencia e intimidación, o bien está de acuerdo con esas calificaciones. Por lo tanto, me parece que es coherente entendiendo que estos grupos de delitos son los delitos más graves del Código Penal. Secuestro con violación, secuestro con homicidio y secuestro con lesiones gravísimas. Y lo que estamos haciendo es subirlo un grado para que quede coherente con las otras penas, como por ejemplo el robo con violencia e intimidación, que parte con el supuesto, o termina con el supuesto de esta misma pena. A favor, presidente. A favor, don diputado señor Andrés Lonton. Diputado don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Yo también voy a votar a favor de esta indicación. Me parece completamente proporcional. También comparto el desacuerdo con lo señalado por el diputado Ilavaca, porque efectivamente aquí, cuando se habla del secuestro con resultado de lesiones, se está hablando de lesiones graves. Lesiones que, y aquí leo, donde queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Esta es la redacción en el fondo del Código Penal. Entonces, evidentemente estábamos hablando aquí de lesiones especialmente graves, no estamos hablando de cualquier tipo de lesiones, y eso, por lo tanto, refleja que existe una proporcionalidad en lo que se está planteando en relación con la pena que se propone acá. Así que, por lo mismo, yo voy a votar a favor. Encuentro que esto es un avance para consagrar de cierta forma lo que la ciudadanía hoy día está demandando, que son penas más altas y que los delincuentes peligrosos estén en la cárcel. Gracias. A favor, diputado señor Luis Sánchez. Diputado señor Diego Chalper. Presidente, de acuerdo a los indicadores, el país ha sufrido un incremento del orden de casi un 80% de los secuestros. Estamos hablando de un delito que desafortunadamente ha ido incrementándose, y por lo mismo de aquí lo que se trata no solamente es de hacer justicia con la gravedad de los delitos cometidos, sino que también obviamente enviar señales de política criminal. Me parece que cuando el secuestro va en concurso de un homicidio, de una violación, o de, para los que están en su casa, el 395, castración, 396, mutilación, o el 397, lo que se ha descrito recién, situaciones en las que las personas quedan con secuelas permanentes que los inhabilitan, me parece que la respuesta del Código Penal chileno tiene que ser precisamente la dureza que eso significa. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que aquí ha propuesto, o hemos propuesto junto al diputado Longton, es coherente, y por lo tanto lo voto a favor. A favor, diputado señor Diego Chalper. Diputado señor Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a aprobar la indicación del diputado Lonton, porque efectivamente se produce una incoherencia si es que se vota en contra, que es la siguiente. En la norma vigente, efectivamente por la ley Tamara, se establece que en el caso que una persona cometiere secuestro, homicidio y violación, son 3 delitos: secuestrar a una mujer, violarla y matarla, la pena que se le va a aplicar partiría en 15 años de un día. Pero en virtud de la otra norma, si comete violación y homicidio, es decir, en vez de 3 delitos, 2 delitos, partiría de presidio perpetuo. Y ahí se produce una discordancia, porque en una son 3 delitos y en la otra son 2 delitos. Violación, homicidio y secuestro, y el otro solo violación y homicidio. Y esa falta de proporcionalidad, de correspondencia, no tiene sustento también en la gravedad de los delitos, que es lo más importante. Es decir, los delitos más graves deben tener una penalidad mayor. Y por lo tanto, creo que la propuesta del diputado Lonton, más que aumentar las penas, las hace proporcionales y coherentes a las penas antiguas y las penas nuevas. Y yo creo que tiene también un sustento en la mayor gravedad de los 3 delitos. Por eso yo lo voy a aprobar. Don Leonardo Soto, a favor. Diputada gracias. Diputada Javiera Morales, por favor. Al final.
Diputada señorita Carol Cariola. Sí, presidente, yo voy a argumentar igual. A propósito de los elementos que se han entregado y que se han puesto sobre la mesa, incorporando lo que ha planteado el Ejecutivo, yo por lo menos tengo dudas sobre la proporcionalidad de esta pena en relación a otras penas. Efectivamente, que la lesión y el homicidio queden con el mismo nivel de pena me parece que es complejo. Me parece interesante la reflexión que hace el diputado Soto, así que por lo mismo me voy a abstener. Abstención, diputada Cariola. Tenemos pendientes al diputado señor Gustavo Benavente, que está online. Diputado, su votación, por favor. A favor de la indicación. A favor. A favor. Entiendo. Podría ser porque está sin audio. Podría ser con la mano hacia arriba algún gesto porque... A favor de la indicación. Favor, ya, porque está sin audio. Le leí los labios, pero prefiero que se haga más Pero, claro. Entonces, ¿ahí me escucha, después perdón? tenemos a la diputada Javiera Morales, que estaba pendiente también. Abstención, doña Javiera. Y tenemos al presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. 1. Sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vota a favor. Sí. 8. 1 y 2. ¿Estamos bien? Ya. Presidente, recibió la disposición con la indicación 8 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba entonces el proyecto con la indicación. Diputado Soto. Sí, presidente, para completar mi intervención anterior, la discordancia de penas se produce en la norma que estamos modificando, el artículo 141 del Código Penal y el artículo 372 bis. Okay. Esas son las dos normas que tienen Colisiona. una forma más coherente si es que se aprueba la indicación, porque el 372 bis dice: el que con ocasión de violación cometiere además homicidio en la persona de la víctima será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Es decir, el piso, en el caso de homicidio con violación, es presidio perpetuo, y en el artículo 141, como estaba en su formulación original, partía, teniendo secuestro, violación y homicidio, los 3 delitos, partía en 15 años y un día, y no en presidio perpetuo. Muchas y gracias. Eso es más grave. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. Tendremos presente. Se aprueba el proyecto y como ustedes saben, y esa propuesta quiero hacer a la comisión, para la designación de un diputado informante, como son 4 proyectos, si les parece, lo tienen a bien, designemos un puro diputado informante al final del último proyecto. ¿Les parece? Se acuerda. Perfecto. Presidente, para aprobar el audio quisiera, Fernando, por favor, si pudieses hablar, a ver si está funcionando el audio. Sí. Se escucha bien, gracias. Muchas gracias. Corresponde entonces la discusión en particular y votación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro, el boletín 15.559-07, que ha sido objeto de indicaciones que nos va a dar cuenta el señor secretario. Gracias, señor presidente. El proyecto que sanciona, modifica el Código Penal para sancionar la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria a cualquier otro medio que implique ánimo de lucro, ¿cierto? Consiste en este artículo único presentado, en virtud del cual se incorpora en el artículo 300, se incorpora el siguiente artículo 391 bis nuevo en el Código Penal. Y esta disposición propuesta establece el que conspirare para cometer el delito de homicidio calificado previsto en los términos del artículo 391, número 1, circunstancia segunda, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Si vamos al artículo 391, que es el cual se remite el artículo 391 bis propuesto, se refiere al que conspirare para cometer el delito de homicidio calificado previsto en los términos del artículo 391, número 1, ¿cierto?
que señala el que mate a otro y no esté comprendido de los artículos 390, 390 bis y 390 ter será penado, 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes. ¿Y qué circunstancia corresponde acá? La circunstancia segunda, que es por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Entonces, el proyecto lo que hace es sancionar, en este caso, lo que viene a ser la conspiración. La conspiración para cometer el delito de homicidio calificado previsto en los términos señalados en el número 1, circunstancia segunda. Ese es el propósito del proyecto. Se han presentado, señor presidente, indicaciones al proyecto de los diputados señores Andrés Lonton, Jorge Alessandri, Diego Chalper y Gustavo Benavente, que es una indicación de tipo sustitutiva para sustituir artículo por uno nuevo al siguiente tenor. Artículo único dice: introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal. 1. Suprímanse la circunstancia segunda del numeral primero del artículo 391. Se refiere entonces al artículo 391 que está en la columna de la izquierda del comparado, que establece en su circunstancia segunda la de por premio o recompensa, premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Entonces, suprímase la circunstancia segunda del numeral primero del artículo 391. En su numeral 2, introduce un nuevo artículo 391 bis del siguiente tenor: el que matare a otro por premio o promesa remuneratoria será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. En este caso, el delito se denominará sicariato. Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del presidio perpetuo. Numeral 3 de este artículo único. Se introduce un nuevo artículo 391 ter del siguiente tenor: el que conspirare para cometer el delito de sicariato previsto en los términos del artículo 391 bis será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Esa es la primera indicación, y hay una segunda indicación que ya sale, digamos, de esta construcción, que es sustitutiva del artículo único, que es la del señor Luis Sánchez, que lo que hace es agregar al artículo único del proyecto de ley, que agrega un artículo 391 bis nuevo en el Código Penal, agrega un inciso segundo a esa disposición, que es el 391 bis nuevo, que dice lo siguiente: si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiera en contra de un fiscal del Ministerio Público, de un juez de garantía o de un juez de tribunal oral en lo penal, de un miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, se aumentará la pena en un grado. Ya entonces es una indicación que agrega este inciso segundo y es la modificación que propone el diputado Sánchez al artículo único. Esas son las dos indicaciones, señor presidente. Tres. La primera, Raúl Leiva y la otra. Ah, ya. Ya. Sí, hay una del diputado, de los diputados señores Raúl Leiva y Marcos Silavaca, para sustituir también el artículo único por el siguiente: artículo único. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el título octavo del Código Penal. 1. En el artículo 391, número 1, circunstancia segunda, para sustituir la expresión o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro por la siguiente frase: o por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero. De tal manera que en este caso la circunstancia segunda quedaría por premio o promesa remuneratoria o por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero. Y luego se agrega un nuevo artículo 391 bis en el Código Penal: el que conspirare para cometer el delito de homicidio calificado previsto en los términos del artículo 391, número 1, circunstancia segunda, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, que es la del proyecto de ley.
Eso, señor presidente. Son 3 indicaciones. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a ofrecer la palabra para juntar las indicaciones. En primer lugar, en orden de presentación, le voy a ofrecer la palabra al diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente. Viendo todas las indicaciones, tenemos 2 indicaciones que hacen diferente el proyecto de ley, que es la indicación que suscribimos y que se presente la semana pasada respecto a lo acotado que es actualmente la circunstancia segunda del numeral 1 del artículo 391, porque la circunstancia en particular lo que dice es por premio, promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Y aquí, lo dije la semana pasada, queda fuera cualquier otro tipo de provecho propio de un tercero en la configuración de la causal. Y es necesario ampliarlo. Porque si lo acotamos, por ejemplo, ¿qué va a suceder si es que dentro de la promesa remuneratoria hay algún tipo de prestación sexual? Por darle un ejemplo, ¿ya? O por cualquier otro tipo de situación. Por lo mismo, es necesario poder ampliar la circunstancia, pero respecto a las indicaciones presentadas por los diputados Lonton, Alessandri, Chalper y Benavente, yo no sé si es que tenemos que generar la figura delictual que ya está contemplada, porque al parecer solamente se crea en términos nominales, la figura de sicariato, porque mantiene la misma figura con la misma pena. ¿Ya? Es eso. Y después, además, trasladan el 391 bis y lo transforman como un 391 ter, y es el mismo texto planteado por el Ejecutivo. ¿Ya? Entonces creo que complejiza un poco el debate legislativo. Ya el diputado Sánchez, que el otro artículo que se presenta, o la otra indicación que también modifica un poco, agravándose respecto a cierta figura, defenderá su indicación, pero creo, presidente, que en particular la decisión de técnica legislativa que adoptemos, sea una u otra, yo creo que el texto o la propuesta del Ejecutivo es la correcta, necesita la indicación que nosotros estamos planteando, y yo sería partidario de concordar en conjunto una indicación para que no estemos generando algún tipo de conflicto. Gracias, presidente. Diputado Longton, le ofrezco la palabra. Perdón, diputada Cariola y luego el diputado Longton. Sí, muy breve. Es que la va a retirar. Entendiendo que la indicación del diputado Ilavaca y Leiva recoge elementos de los que nosotros planteamos, que nosotros queríamos establecer una figura autónoma para el sicariato, porque hay problemas en la práctica de la jurisprudencia respecto al homicidio calificado, y se incorpora una hipótesis de sicariato. La verdad es que han habido problemas en la realidad, principalmente porque son dolos distintos, hay una persona que mata, otra que encarga de matar, pero por lo menos lo conversamos con el diputado Chalper, estamos de acuerdo en la incorporación que hacen ustedes, nos parece adecuado. Y en ese para mantener ese ánimo y sacar lo antes posible el proyecto, nosotros vamos a retirar la indicación sustitutiva, porque además la indicación sustitutiva pasa a llevar todas las demás indicaciones, por lo tanto creemos que es lo más prudente para poder seguir avanzando. Retiramos la de nosotros. Tengo un problema técnico, diputado faltan algunos diputados. Longton, y ahí yo puedo pedir la unanimidad de los miembros de la comisión de que el diputado Longton retira su indicación, que además ha sido suscrita por Alessandri y por Benavente, y tenemos 2 alternativas: o votar y rechazarla, porque el diputado Alessandri no está, o conceder que la retire. Para ser estrictamente apegados al reglamento, yo voy a partir, y eso le quiero proponer a la mesa, a la comisión, en rechazar de manera unánime la indicación propuesta por el diputado Longton, que es la salida. ¿Les parece? Pues porque no puedo retirarla porque técnicamente no están todos quienes la suscriben. Entonces quiero proponer. No, es una sola. Es solo una diputada. Claro. Entonces, para salvar ese problema reglamentario, lo que quiero proponer a la comisión es rechazar por unanimidad, a propuesta del propio diputado Longton, la indicación propuesta. ¿Se acuerda por unanimidad? Se aprueba por unanimidad el rechazo. Presidente, vamos a registrar los Y presentes. corresponde, diputada Cariola, usted tiene la palabra.
Sí, no, presidente, respecto de la indicación que ha planteado usted con el diputado Marcos Ilavaca, que es la que entiendo vamos a someter a votación en conjunto con el texto. Efectivamente, a mí me parece que es muy necesario ampliar las circunstancias, ya que el ánimo de lucro evidentemente era muy acotado en relación a las consecuencias que esto podía tener respecto de las razones que motivarían una situación de conspiración de homicidio. Hay otras razones, de hecho acá cuando lo conversamos se habló incluso de circunstancias desde el punto de vista sexual u otro tipo, ¿no? Como yo no acostumbro a apropiarme del trabajo ajeno, quisiera pedirles la autorización para poder adscribir la indicación. Me parece que es una muy buena indicación y en este caso me gustaría poder adscribirla también. La puede suscribir toda la comisión, particularmente la diputada Cariola y el diputado Soto, que ha solicitado suscribirla. Sí. ¿La vamos a anotar, presidente? En votación, señor secretario. Sí. ¿Parece si lo aprobamos por unanimidad? ¿Por unanimidad? Sí. Se aprueba por unanimidad. Vamos a registrar la unanimidad, presidente. La unanimidad, y ahora queda del proyecto, pero queda la indicación, que no es incompatible, del diputado Sánchez. Y le quiero ofrecer la palabra, diputado, para que funde su indicación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya hemos analizado la naturaleza de este proyecto de ley, tal como dice el título, lo que hace sancionar la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria, en simple, la conspiración de sicariato. Y quiero señalar antes de abordar la indicación propiamente tal, porque está relacionado con eso, la preocupación que tenemos y que sentimos no ha sido aclarado hasta ahora, que es dónde está el borde, dónde está el deslinde entre lo que es conspiración para cometer sicariato y lo que es el homicidio calificado en su grado de tentado. Son ambas figuras, la propuesta y la ya existente de homicidio calificado tentado, que estarían teniendo penas radicalmente distintas. Sabemos, por lo que nos ha señalado también en fondos fiscales, personas que trabajan en el Ministerio Público, que la Fiscalía habitualmente prefiere perseguir por delitos en grado de consumado y no de tentado, lo que generaría una complejidad aún mayor para que se persigan los delitos por la figura que establece la pena más alta. Diputado Benavente, tiene encendido su audio. Hay silencio, está bien. Diputado Sánchez. Pero para que no se pierda la atención de esto, que esto es la parte, yo diría, no ideológica o donde no debería haber muchas diferencias, que es entender la radical diferencia entre una figura donde se está planteando 3 años y un día, que es conspiración para cometer sicariato, y la figura ya existente que establece una pena mínima de 10 años y un día, donde la gente que sabe de esto nos ha transmitido, por lo menos a mí, que lo más probable es que va a terminar aplicándose solamente la figura nueva y va a dejar de aplicarse la figura de homicidio calificado en su grado de tentado. Sin perjuicio de lo anterior, y en caso evidentemente de que se apruebe esta norma, queríamos ingresarle esta indicación con mi equipo para efecto de establecer la diferencia en la gravedad que todos sabemos existe, que yo creo que la ciudadanía hoy día, lo tenemos todos claro, está demandando, respecto de cuando se produce este tipo de delitos en contra de personas que detentan determinados cargos, no porque eso los convierta en una especie distinta de persona, no porque eso los vuelva personas más importantes o merecedores de una dignidad más alta, sino lisa y llanamente porque en el cargo que detentan están representando toda la institucionalidad de nuestro país. Están representando el combate en contra de la delincuencia, están representando la defensa de nuestras leyes, la defensa de la seguridad de todos los chilenos. Entonces tiene que tener una pena mayor. Tiene que tener una pena mayor, y aquí lo que quiero señalar también de forma muy clara para que no queden entredichos ni haya dudas de ninguno de los miembros de esta comisión, esto no afecta en ningún caso la proporcionalidad de las penas para cada uno de los casos, considerando la pena más bien baja que está viéndose establecida en este nuevo tipo penal que nos propone el gobierno, que es de 3 años y un día. Subiéndolo en un grado, la propuesta sería que en el caso de conspiración para cometer sicariato en contra de fiscales, jueces, miembros de carabineros, de policía de investigación o de gendarmería, parta desde los 5 años y un día y sea hasta los 10 años. O sea, el homicidio calificado en su grado de tentado, que, reitero, la preocupación nuestra es que es una figura que terminaría cayendo en el desuso,
se mantendría con una pena superior, que es 10 años y un día, desde los 10 años y un día. Entonces la propuesta que les hago a ustedes es que simplemente se considere este grado intermedio, que es entre la conspiración para cometer sicariato en contra de cualquier persona, que se establezca entre medio esta conspiración para cometer sicariato en contra de quienes, por el cargo que detentan, representan a toda la institucionalidad chilena y ese anhelo que tiene la ciudadanía por una mayor seguridad, y se le establezca una pena más alta de eso, y en una tercera categoría superior a eso, la figura del homicidio calificado en su grado de atentado, que según lo que plantea el gobierno, yo tengo una diferencia, pero según lo que plantea el gobierno estaría en una etapa más elaborada, más desarrollada de la comisión del delito. Yo creo que eso no es en realidad lo que se terminaría produciendo, pero esto nos mantiene de cierta forma dentro de la misma estructura que nos está planteando el gobierno, no entra en conflicto con su propuesta, es completamente coherente y nos permite resguardar de mejor manera a estas personas que detentan un cargo que por su especial relevancia en nuestra institucionalidad, en nuestro momento histórico y político que estamos viviendo hoy día, hay que garantizar que tengan una especial protección y que esas penas no terminen como pena remitida ni terminen en cumplimiento de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Precisar que el cuerpo del artículo 391 bis ya lo aprobamos por unanimidad y lo que vamos a votar y estamos discutiendo es justamente esta figura agravada que usted propone del inciso tercero. Ofrezco la palabra respecto de la indicación. El Ejecutivo, por favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. El Ejecutivo valora la intención de este proyecto y así se le hizo saber a la asesora del diputado Sánchez, en el sentido de que el fiscal nacional expresó una preocupación en esta misma comisión por el alto número de amenazas que están recibiendo fiscales y por un fenómeno que se está dando en Latinoamérica que tiene que ver con sicariatos de fiscales. Sin embargo, nos parece que la indicación todavía debe perfeccionarse en 3 puntos en particular. En primer lugar, debe incluirse a los defensores penales públicos como sujetos de protección de esta norma, como hacen el resto de las normas de los delitos especiales del Código Penal, y eliminar a los jueces de garantía que no gozan de esta protección especial para lograr una armonía, digamos, con el resto de los delitos. Además, debe agregarse la expresión en razón del ejercicio de sus funciones, que es lo que hace el Código Penal en otros delitos, ¿no es cierto?, en la protección de estas personas, porque la idea es que se proteja a carabineros por el hecho de serlo o a fiscales por el hecho de serlo y no en tanto personas, digamos, civiles. Y por último, nos parece que la pena puede ser excesiva, o sea, que parten 5 años y un día a la conspiración, que es un acto aún preparatorio, ciertamente que es excesivo, es la misma pena que merece, por ejemplo, un delito de violación consumado de persona mayor de 14 años, entonces creemos que debería bajarse la pena. Entonces, en ese sentido, sugerimos como Ejecutivo rechazar la indicación sin perjuicio de que pueda en otra instancia reponerse con estas precisiones. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca, luego al diputado Diego Chalper. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Yo en esta ocasión me hace sentido la propuesta de la indicación. Yo quiero ser también súper franco. Yo sería partidario de poder solucionar los problemas técnicos que pueda tener la indicación, pero que la Ejecutiva se pueda comprometer con una indicación de estas características. Yo creo que efectivamente hoy día, como se está dando la criminología en nuestro país, la conspiración para cometer este tipo de delitos graves está afectando a quienes llevan adelante los procesos de persecución penal. Y claramente ellos pueden acceder a un nivel de protección un poco superior. En realidad nunca el aumento de las penas ha significado protección, pero sí tener un cuidado superior para ellos. Yo, en lo particular, presidente, voy a aprobar y voy a apoyar esta indicación. Yo comparto con el Ejecutivo que tiene algunos problemas técnicos, ¿ya? Faltan algunos también actores, pero creo que se puede arreglar dentro de la discusión en sala y esperaría que el Ejecutivo pudiera hacer una propuesta en la discusión y que cuando se discuta en la sala también poder apoyarlo. Pero yo en este caso voy a apoyar la indicación del diputado Sánchez. De la palabra al Ejecutivo. Señor Subsecretario de Justicia, luego el diputado Chalper. Presidente, sí, en el mismo sentido, no, es un proyecto del Ministerio del Interior, pero como dentro de todo la indicación también toca al Ministerio de Justicia,
estando de acuerdo con lo que señala el asesor del Ministerio del Interior en el sentido de las precisiones, yo agregaría 2 precisiones más. Una es que no solo con ocasión de la función pública que está prestando cualquiera de estos servidores, sino que también eventualmente por haber prestado esa función pública, porque también pueden haber la comisión de estos mismos delitos en contra de exfuncionarios de Gendarmería de Chile o en contra de exfuncionarios de la Policía de Investigaciones o cualquiera de las otras instituciones que se señala. Solo en mi deriva de profesor de Derecho Público, no hablaría de miembros de Carabineros, sino que de funcionarios de Carabineros y otros. Y concuerdo que podemos, como Ejecutivo, presentar una indicación, trabajar esto y presentar una indicación si es que no terminamos de votar el proyecto, entendiendo que podemos dejarlo pendiente este punto y entendiendo que nos quedan varios proyectos más y lo presentamos cuando quizás en la próxima sesión. Tenemos 2 alternativas. Existe el compromiso del Ejecutivo, diputado Sánchez, le doy la palabra, de efectivamente presentar esta indicación para que la votemos de manera completa en sala, tomando lo que usted plantea, agregando las consideraciones que plantea la subsecretaria de Prevención del Delito y también el Ministerio de Justicia, que me parecen muy atinentes, y que además hay que incorporar a otros individuos, por ejemplo, los ministros de Corte. Entonces, si con ese compromiso, se lo planteo, diputado Sánchez, podemos generar esta mesa de trabajo en la confianza que debemos tener del trámite legislativo para poder despachar el proyecto y luego que el Ejecutivo se comprometa a esa indicación en la sala. Diputado Sánchez. ¿O para formularla ahora? Muchas gracias, señor presidente. Tengo 2 dudas ahí. Si es que se aprobara esta indicación, y esto es una duda más bien para Secretaría, si se aprobara esta indicación, entiendo que en sala pueden presentarse nuevas indicaciones dado que este proyecto de ley no tiene urgencia. Eso como primera inquietud. Y en segundo... ¿Tiene urgencia? ¿Tiene urgencia? Tiene urgencia. Ya, bueno, ¿cómo afectaría eso? Si es que se puede o no, porque quizás eso nos obliga a corregir el tema en esta instancia. Y en segundo lugar, ¿existe entonces la voluntad del Ejecutivo de mantener a los jueces dentro de esta figura? Muchas gracias. Bueno, le voy a ofrecer la palabra al diputado Chalper, al diputado Gaspar Rivas. ¿El Ejecutivo? ¿Le parece si, señor subsecretario, nos tomamos 2 o 3 minutos para redactar una indicación que pueda ser aprobada? ¿Les parece? Vamos a tener un receso solo 3 minutos, 5 minutos a lo máximo, para poder redactar y poder despachar este proyecto con la indicación. Había consideración de que plantea el diputado Sánchez y los demás, y hay consumo. ¿Les parece? Vamos a suspender solo por 5 minutos. Gracias. El trabajo que se ha desarrollado, porque me parece importante salvar esa observación en función de la indicación formulada por el diputado Sánchez. Se ha hecho el trabajo y la indicación la tiene el señor secretario. Si nos puede leer, subsecretario. Señor secretario. ¿Aquí la leemos? Margarita la va a leer, presidente. Soportar el día a día. Tengo de a 2 y de a 3, pero por favor, Margarita. Agrégase un inciso segundo del siguiente tenor. Agrégase un inciso segundo del siguiente tenor. Si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiera en contra de un juez con competencia en lo penal, fiscal del Ministerio Público, defensor penal público, funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Muchas gracias, Margarita. Yo quisiera preguntar quién suscribe esa indicación. El diputado Sánchez, la diputada Giles, el diputado Ilavaca, la diputada Cariola, diputado Soto. ¿Diputado la suscribe? Chalper Longton. Tengo una duda, porque generalmente cuando tú nombras cada una de las instituciones a quienes quieres proteger, lo más probable, sobre todo cuando se hace acá en la comisión, que pueda quedar algo fuera. Y, por ejemplo, se me viene a la cabeza las Fuerzas Armadas que están cumpliendo labores de orden público hoy día.
y no está incorporada en la indicación. Entonces, pero son de naturaleza distinta, yo en mi sé, opinión. yo sé, pero están El cumpliendo orden labores, público, lo penal. están cumpliendo labores de orden público hoy día, por lo menos en la frontera de Chile, y no están incorporadas. Entonces no vaya a ser que la indicación nos falte algo. A mí se me ocurre la Fuerza Armada, quizá se nos está quedando Diputado una discusión fuera. Gracias, Sí. diputado Longton. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, la discusión la dimos respecto a todos aquellos funcionarios que están llevando adelante los procesos de persecución penal, ¿ya? No de orden público. Entonces, dentro de persecución penal lo hicimos lo más amplio posible y creo que el texto quedó adecuadamente respondiendo a esos requerimientos. Gracias, presidente. Pacto, diputado Sánchez. Sí, bueno, sin perjuicio de que existen otras iniciativas legales que también plantean aumentar las penas para quienes cometan ataques en contra de nuestros uniformados, las Fuerzas Armadas particularmente. En este caso, de lo que estamos hablando es principalmente lo que tiene que ver con crimen organizado. E incluso en los estados de excepción constitucional no se contempla la participación de los funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas en labores propias de persecución del crimen organizado. Entonces yo creo que hay que tratarlo como una figura especial con algún otro de los proyectos de ley que están a la espera de ser puestos en tabla aquí en la comisión. Y que discutamos efectivamente que también tengan una consideración distinta a los delitos que se cometieron en contra de los uniformados, pero tiene que ser en una norma distinta, no va al caso en este artículo. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Agotando la discusión, pido la palabra al diputado Gaspar Rivas. Gracias, presidente. Yo quería hacer una consulta más bien técnica. Yo soy autor de un proyecto de ley presentado hace más o menos atrás, unos 9 meses, para tipificar el delito de sicariato. Y tengo entendido que el Ejecutivo había dicho, al menos así me lo había dicho a mí, que se iba a fusionar con su proyecto de ley respecto del mismo tema. Y como yo me enteré hace unos minutos atrás, a través del canal de la Cámara, estaba viendo el debate, quería saber si efectivamente este es el proyecto de ley de tipificación del delito de sicariato del Ejecutivo y si se va, en ese caso, a fusionar con el proyecto de mi autoría, reitero, el cual yo presenté hará 9 meses atrás, más o menos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Precisar que este es un proyecto, es un mensaje presidencial que tiene urgencia, que entiendo, y ahí habrá que analizarlo, si recoge justamente la idea matriz que usted postulaba en su proyecto. Entiendo que sí, de esta manera se recoge y se regula de mejor manera el sicariato, y lo que corresponde ahora es votar este proyecto de ley. En votación, señor secretario. Muchas gracias, Gaspar. Gracias, presidente. Recordando un poquito, ya se aprobó una indicación sustitutiva respecto al artículo único del proyecto, y lo que estamos haciendo ahora es ver la indicación del diputado señor Sánchez, que incide en el inciso segundo del artículo 391 bis, cuyo texto es exactamente igual en la propuesta que se aprobó. Ese es el contexto. Por lo tanto, aprobada la indicación y automáticamente se mete en el texto del proyecto. Don Gustavo, no está Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto, por favor, la indicación. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Andrés Longton. A favor. A favor. Doña Catalina, ¿no? Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Chalper. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Doña Javiera. No está Doña Javiera. Doña Carol Cariola, que la tengo metida acá todavía al final, pero cuando cambiemos la planilla. Ya, a favor, secretario. Gracias. Y, señor presidente, a favor también, por unanimidad. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. 0-0. Entonces se aprueba el proyecto, se despacha, el proyecto, presidente. y nos vamos a hacer cargo de los informes de estos proyectos. Sí. El proyecto anterior que ya fue despachado, yo propongo, porque vamos en orden alfabético, como diputado informante al diputado Miguel Ángel Calisto. Sí. Calisto. Y en este proyecto de ley que acabamos de despachar,
que es el proyecto de sicariato, de mejoramiento del tipo de sicariato, a la diputada Carol Cariola. Por una... No, vamos a separar los proyectos. El primer proyecto que despachamos y aprobamos, antes de este, el diputado Calisto, y este de sicariato, la diputada Cariola. ¿Se acuerda? Presidente, sí, lo que pasa es que en el anterior ¿ya? Habíamos puesto al diputado Benavente. Acá corresponde exactamente a don Miguel Ángel Calisto, y en el siguiente le correspondería a la diputada Cariola, porque por orden alfabético evidentemente le corresponde a ella. Diputada Giles. En realidad es un asunto enteramente menor, pero entiendo que hay una ansiedad por informar, por hacer informes a la sala. Pero, sin embargo, yo creo recordar, al igual que el diputado Sánchez, que habíamos acordado que fuera un informante para ambos proyectos. Entonces entiendo que reglamentariamente lo que correspondería, si es así, ya, como yo recuerdo, es que tuviéramos que someter a la unanimidad de la comisión para tomar esa decisión que usted señala. Sí. Le preciso, diputada, en un principio usted tiene razón, como los diputados, los proyectos son más bien cortos, acordamos que hubiera un solo diputado informante, sin embargo luego se modificó esa posición y tomamos un nuevo acuerdo en que cada proyecto iba a tener un diputado informante. Sí. ¿Lo aprobamos? Sí, lo tomé yo mismo. Ahora. Por lo mismo, porque no alcanzábamos a terminarlos todos. Y como el primero le correspondió al diputado Benavente, es lo que propongo, y este que acabamos de aprobar al diputado Calisto. El siguiente a la diputada Cariola. Y el siguiente le toca a la diputada Cariola. Diputada Cariola. Presidente, es bien importante aclarar el tratamiento de estos proyectos de ley. Son 4 proyectos de ley distintos que nosotros acordamos tramitar en la comisión de manera conjunta, lo cual no significa que a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas van de conjunto. Ese es el tema. Entonces, muy importante esto, porque efectivamente, si bien usted al principio de la sesión sugirió que tuviéramos un solo informante, porque eventualmente íbamos a tener distintos proyectos de ley y que hoy día los podríamos haber despachado todos, como no van a ser todos despachados, eso no puede inhabilitar a la sala de poder poner estos proyectos en tabla, aquellos que han sido despachados, independiente del tiempo que nosotros nos demoremos como comisión de tramitar los que faltan, porque faltan otros 2. Entonces creo que en eso corresponde lo que ya habíamos venido aplicando, que además es parte de un acuerdo, que los informantes sean por orden alfabético, a menos de que haya un proyecto en particular, como también lo hemos acordado en otras oportunidades, en que si hay un informante en particular que queramos proponer como comisión para uno u otro proyecto, que se haga. Y si alguien no tiene interés de informar el proyecto, también lo puede hacer y renunciar a ese derecho, digamos. Pero eso es lo que ha pasado, así que me parece que está correcto, presidente. Gracias, diputada Cariola. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, además, ojo, que el llevar adelante la labor de informante trae una consecuencia jurídica también, porque todos los informantes, por derecho propio, son parte de la mixta. Por eso se entrega este orden alfabético para participar dentro del informe. No es que sea un hecho inocuo, esto tiene consecuencias jurídicas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, como lo planteamos recién, les propongo a la comisión que el primer proyecto que aprobamos, que era el que agravaba el delito de secuestro, lo informe el diputado Benavente, por orden alfabético, secretario, usted me corrige. Sí, perfecto. Y el que acabamos de despachar, el de sicariato, el diputado Calisto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por unanimidad? Se aprueba. Listo. Gracias. Ahora corresponde tratar un tercer proyecto de ley. 560. Claro, que es el que modifica la ley sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Este es un proyecto de ley que fue discutido en general, es un proyecto de ley que tiene un artículo único, respecto del cual hay una indicación suscrita por quien habla y por el diputado Marcos Vilavaca, y yo le quiero entregar la palabra al diputado Vilavaca primero y después al diputado Longton para que dé cuenta. Hay 3 indicaciones, perdón. Sí. Sí. Solo por si acaso, quedan 7 minutos en realidad. Sí. Vamos a alcanzar con las 3 indicaciones. No sé si será mejor apurarnos, porque por lo menos en lo que respecta a mi indicación es compleja, entonces yo esperaría que tengamos tiempo para discutirla. Entonces lo someto a consideración. No sé si le parece a la sala, a la comisión, perdón, por lo complejo de las indicaciones, ¿les parece que dejemos estos proyectos hasta acá y que retomemos en la próxima sesión? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, por unanimidad.
Se da por cumplido el objeto de la sesión y esta se levanta. Sí.